repercusiones en todo el mundo, en las calles de todo el mundo, respecto a lo que acaba de suceder en el día de hoy con la extracción de Nicolás Maduro y su mujer desde los Estados Unidos. Ronen, te agradezco y volvemos en cualquier momento, en el recorrido de la tarde por A24. Presento y saludo a Juan Venturini, analista internacional que está con nosotros. Muchas gracias. Decime tu primera impresión después de todo lo que estás viendo y ya vamos con un periodista amigo que está en Venezuela y que nos va a contar qué es lo que está pasando en este momento. Fundamental hacer una división de aguas. Lo que hizo y ha hecho hasta último día de Nicolás Maduro es aberrante, es un dictador, lo dije, creo que fue el primero que lo dije hace 5 o 6 años. Esto por un lado. Ahora, dicho esto, también es cierto que la intervención de Estados Unidos sobre Venezuela es una intervención ilegal, ¿sí? Y la extracción que hace para ser juzgado en los Estados Unidos es ilegal también. Estos son datos objetivos de la realidad. Que no hay un bando bueno y un bando malo. Yo tengo absolutamente claro eso, lo tengo absolutamente, o sea, no hay espacio para la duda. Que está mal lo que hizo está fuera de discusión, que él es un dictador, que ha perseguido a los opositores políticos, que ha torturado, que ha amainado las elecciones. Ha cometido crímenes de lesa humanidad. Incluido eso y que debería ser juzgado por Venezuela. Eso como primer punto. Sí. Ahora, la intervención que hace Trump en Venezuela es manifiestamente ilegal también. Al igual que lo que hizo Maduro en otro nivel. Digo, él saca a un dictador chiquito para ser un dictador global. Digo, Estados Unidos, cuando interviene, lo hizo desde el 50 y pico hasta aquí, en 18 oportunidades en Latinoamérica, y siempre con el mismo verso. Va cambiando un poquito, se va sofisticando, a veces se va complejizando el asunto. Un día son armas de destrucción masiva, otro día es el narcotráfico. Pero digo, el narcotráfico, realmente, vamos a pensar que se resuelve mañana con Maduro detenido de por vida, porque además con los cargos que tiene va a tener 500 años de prisión, ¿no? Pero primero, por un juzgado que no es natural y que no le corresponde. Segundo, fue extraído de Venezuela de manera ilegal. Digo, cualquier principio legal fue avasallado. Digo, no es que es una parte de la biblioteca. Generalmente los abogados decimos hay una parte de la biblioteca a favor y una en contra. Bueno, acá el 75 o el 80% de la biblioteca está en contra. ¿Y acá el derecho no internacional, podemos hablar de un mal menor? Bueno, vos podés hablar de lo que vos quieras. En una guerra vos podés hacer de lo que quieras. Pero si hablamos de institucionalidad, esto está mal. Punto. O sea, en realidad lo que vos estás planteando es que está completamente mal lo que estaba pasando Soy Venturino, en dice Venezuela. Venturino. Sí. Venturino. Sí. Venturino es el nombre del analista Juan. A ver, que está muy mal la intervención de los Estados Unidos, pero también estaba muy mal como estaba sucediendo las cosas. Digo, hay desapariciones. Claro, pero eso te lleva a la segunda discusión. Son los dos malos de la película. Claro, ahora vos con todos los dictadores, ¿él va a ser el sheriff? La pregunta. Y después quiero hacer un ensayo, nada más, un ensayo. Imaginemos que la Argentina o Venezuela, es un ensayo, no va a suceder esto porque en términos de poder no existe ni siquiera la posibilidad ni fantaseada, que considera que Trump cometió un ilícito y pretende juzgarlo a Trump. ¿Ustedes se imaginan que van a ir 5 argentinos a buscarlo a Trump de los pelos a ser juzgado de la Argentina? ¿Cómo no se les ocurre eso? Yo te pregunto, le pregunto a la gente en la calle, no se les ocurre porque no existe la posibilidad de que la Argentina vaya y tome de los pelos a Trump, porque si no, no tenemos cómo. Ahora, si tuviéramos cómo. Claro, bueno, pero esto es lo que está pasando ahora. Es exactamente lo mismo que vale para Estados Unidos. Digo, cuando Rusia ataca a Ucrania, estuvimos todos de acuerdo en que estaba mal que la atacara. Digo, ¿no? Entonces podemos discutir, bueno, si te parece bien, si el paro ucraniano estaba bien. Discutámoslo eso. Ahora, no podemos poner en discusión, como si esto fuera normal, una intervención armada de los Estados Unidos que, con un grupo especial, portaaviones de por medio, lo saca Maduro, que es mal tipo. Está fuera de discusión eso. Esto creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, la discusión de decir que eso está bien, tenemos un problemón técnico grande que significa que la institucionalidad nos la llevamos puesta y el derecho internacional nos lo llevamos puesto y entonces nosotros lo justificamos con lo del narcotráfico o con otra cosa. Esto es lo que hay que poner en discusión hoy. No nos olvidemos que creo que fue el 24 de julio del año 2024, hubo elecciones en Venezuela. Elecciones, exactamente. Elecciones que aparentemente eran legales y terminó con un fraude total donde estaban manipulados todos los equipos informáticos y donde prácticamente la oposición no había sacado votos. Y a ver, yo te pregunto, Trump con multicausales de distintos tipos, con 10, 15 causas, digamos, penales en distintos... ahora es el presidente. ¿Y nosotros no tenemos que juzgarlo a Trump en esa lógica? ¿Por qué no?
Nosotros los argentinos no, si hay alguien que lo tiene que jugar, ¿quién? son los venezolanos mismos. No, yo estoy preguntando. Y tenemos 8 millones de venezolanos que están no, deambulando por el mundo, pero eso está Argentina, claro, Estados pero Unidos, eso está claro, por la lo que violación significa- de los derechos humanos que han sufrido. Pero eso está claro, significa que el presidente venezolano hizo todo mal. Punto. Ok, Lo de tiene que acuerdo. jugar Venezuela en todo caso. Pará, que me encanta este debate. Me encanta y quiero seguirlo, pero está esperando nuestro compañero Camacho, que está allí en Venezuela. Te cuento brevemente. Es un colega, periodista conocido nuestro. Yo tenía que ir a encontrarme con él en el momento en que fui a Venezuela para cubrir la Ahí fue selección. cuando te retuvieron. Cuando me deportaron, que ahora tenemos las imágenes y vamos a mostrar. Pero bueno, Dictadura, es una dictadura la Totalmente, entonces, sí. ahí viví en carne propia cómo funciona un régimen que no es el que nosotros estamos acostumbrados a ver, por lo menos en la democracia argentina. Seguramente sí era en la época del gobierno militar en nuestro país, pero no es... la verdad, me sorprendió la situación. Yo me tenía que encontrar con Román Camacho, que es un periodista, un colega muy respetado allí en Venezuela, y no pudimos. Pero bueno, después conversamos, me mandaron a mí de vuelta. Román siguió en Venezuela y quiero consultarte, Román, buenas tardes. ¿Cómo se está viviendo la situación allí en tu país, no? Bueno, mira, desde muy temprano fuimos sorprendidos por esta intervención militar, porque fue una intervención, fue un ataque que se produjo en territorio venezolano y fue una operación de ataque y extracción, porque Estados Unidos se está escudando que fue una operación que están buscando a un prófugo de la justicia norteamericana, ellos están protegiendo ante lo que está solicitando el Congreso, ellos tienen que pedir el permiso, pero internacionalmente, bueno, si hubo una intervención, a pesar que no reconozcan a Nicolás Maduro como presidente debido a los resultados de las elecciones del año pasado. Aquí desde muy temprano la gente se sorprendió, a las 3:45 ya estaba corriendo el rumor que Maduro había sido extraído y detenido en territorio venezolano y se lo estaban llevando los norteamericanos, y no se supo nada sino hasta las 4:30 que se confirmó a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien estaba exigiendo una fe de vida y había informado que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores estaba en manos de los Estados Unidos. Entiendo que la fe de vida es la fotografía que nosotros tenemos en pantalla, donde se lo ve a Nicolás Maduro en una fotografía, esposado y con los ojos tapados. Entiendo yo que, no sé si dentro de un helicóptero es tomada esa fotografía. ¿Eso fue tomado Eso fue tomado en el USS Iwo Jima, donde lo están trasladando de forma marítima, pero aún, a pesar de tener esa fotografía, Delcy Rodríguez hace al menos 40 minutos en cadena nacional junto a Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, el ministro Freddy Ñáñez, en todo ese consejo del decreto de conmoción externa que fue emitido por las autoridades del gobierno venezolano. Ellos, por así decirlo, se atrincheraron, fijaron una posición en contra de lo que sucedió con Estados Unidos, a pesar de lo que había dicho Marco Rubio, que había mencionado unas conversaciones con Delcy Rodríguez, por así decirlo, una apertura a trabajar juntos, a que Estados Unidos a través de unos enviados iba a estar llevando el país con el apoyo de Delcy Rodríguez en una transición que puede durar no se sabe cuánto tiempo, pero bueno, ellos ya tomaron una posición que no están de acuerdo con eso, condenaron el ataque, se pusieron en contra de lo que dijo Donald Trump, tanto Marco Rubio y todo su departamento de guerra, y simplemente dijeron que bueno, van a estar permanentemente en las calles y van a estar defendiendo al único presidente que tiene Venezuela, como ellos dijeron, a Nicolás Maduro. Contame, me estás hablando de lo que es la cúpula dirigencial de Venezuela. Contame cuál es la impresión del ciudadano de a pie que muchas veces ha sufrido al régimen, pero que de pronto se ve con esta confusión, conmoción. Después de esta madrugada, ¿cómo fue la reacción en el día de hoy? Bueno, hoy totalmente todo el mundo está sorprendido, pero el venezolano de a pie, el venezolano que no apoya este gobierno, que no está a favor de Nicolás Maduro ni de todo su gabinete, simplemente se mantuvo en su casa. Internamente se ve a través de redes sociales que están festejando, que están felices, están compartiendo memes. Pero todo digital, no salen a la calle digital, en una manifestación, nada. No han salido porque tanto la dirigente política María Corina Machado como Edmundo González Urrutia habían dicho que próximamente iban a dar los pasos y cómo se iba a activar las movilizaciones o cómo se iba a activar la sociedad civil, pero el venezolano de a pie se mantiene en sus casas, no quiere salir, también puede ser por miedo, porque está una unión cívico-militar
ahorita la cúpula actual del gobierno de Nicolás Maduro, que están tanto colectivos como Fuerza Armada, como milicia y personas que apoyan a Nicolás Maduro, están reunidas en el centro de Caracas. Entonces no se sabe cuál va a ser la movilización final que vaya a hacer la oposición, no se sabe si va a haber confrontación entre ambos grupos, no se sabe si se viene una segunda oleada de bombardeos, como lo mencionó Donald Trump, que tenían una segunda oleada preparada, que todavía no ha sido descartada, pero están preparados para llevarla a cabo de ser necesario. Después perdóname, Román, después de la extracción de Maduro en esta operación prácticamente quirúrgica, ¿creen que las otras 4 personas que estaban siendo indicadas como también plausibles de ser extraídas, estoy hablando de Padrino, de la vicepresidenta, de Diosdado Cabello y alguno más, ¿crees que ya están individualizados por otros espías que hayan logrado infiltrar al gobierno venezolano? Desconozco, seguramente ya los tienen estudiados y saben todas las operaciones que tienen que hacer en torno a ellos, pero se desconoce esa información. No sabemos, no ha habido una información clara sobre cuál es el siguiente paso que vaya a hacer Estados Unidos. Ya ellos dijeron que lo principal era Nicolás Maduro, ya fue detenido y extraído. Se desconoce que vayan a hacer ahora con Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, a pesar de que habían dicho que había unas negociaciones, que estaban hablando, una comunicación constante entre Marco Rubio y Delcy Rodríguez, que fueron, por las declaraciones que dio Delcy Rodríguez, simplemente desmintió toda esa información. Entonces no sabemos cuál es el próximo paso. Entiendo, hay expectativa. Claro, hay expectativa con eso. Bueno, en el momento de las elecciones, en julio de 2024, había una preocupación muy importante del régimen por el ingreso de extranjeros al país. Presuntamente nosotros entendíamos que la gran preocupación era que se infiltren agentes de inteligencia del resto de los países, sobre todo los que podían reportar a los Estados Unidos. Así fue que este periodista, es decir, yo, que me iba a encontrar con el señor que está ahí, allí abajo, con Román Camacho, que nos iba a acompañar, a mostrar la situación en Caracas, a darle voz a los que estén a favor o en contra, a tomar de alguna manera un registro de las elecciones, simplemente eso, sin ningún periodista, un laburo periodístico, sin ningún posicionamiento más que tratar de transmitir, como se va a hacer ahora, hay equipos de A24 y de América. Lo que pasa es que eso lo sabías vos, lo sabíamos nosotros, no, y cuál Román era el trabajo también, periodístico, y Román. Se lo explicamos un montón de veces y les muestro qué fue lo que pasó en ese momento cuando quisimos entrar a cubrir las elecciones y a encontrarnos con este hombre, con Román, nuestro colega querido allí en Venezuela, que sigue trabajando todos los días, pero fíjate lo que le pasó al equipo de América de A24 cuando quiso ingresar a Venezuela. Al final no eran 2 nomás. Somos 4 los que lo mandan de vuelta. Sí, sí, ok. ¿Qué asientos están? Los asientos del señor acá y del señor acá. En la 27 y en la 21. ¿27 qué, sabes? 29F tenés. ¿Vos qué tenés? A ver, 29F. ese 29F, 29E. Ya, ustedes no pueden ir pasando. Yo necesito el pasaporte, yo no me puedo mover acá. Digo, porque allá no podemos movernos. Cuando llegamos a Perú, va a venir una persona. No, ya estamos allá. El pasaporte me lo tienen que entregar. No nos vamos a bajar del avión. ¿Que no nos dan los pasaportes? No, llegando a Perú le tenemos que entregar. ¿Cómo no nos van a dar el pasaporte a nosotros si son nuestra documentación? La tienen retenida hace 24 horas aquí. No, el procedimiento es ellos me entregan el pasaporte llegando a Perú, yo le entrego a mi compañera de tráfico y van a ir con ella. Ahora te hago una consulta. ¿El avión es nosotros cómo hacemos para regresar a Argentina? No, por eso, apenas llegamos a Perú, yo le doy a una compañera me va a estar esperando. Pero que expliquen, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a Argentina? Ella se va a encargar del procedimiento una vez llegando a Perú. Claro. Hace 24 horas que estamos Estamos encerrados. encerrados en la habitación. Sí, sí. ¿El procedimiento de que nosotros no hicimos nada? Yo no me voy a sentar, yo no me voy a ir, o sea, del avión sin mi documentación, que me la tienen retenida hace 24 horas. No le podemos dar la documentación ¿Por qué no? para llegar a Perú, ese es el procedimiento. ¿De quién? De pasajeros que no han Pero sido esto ya pertenece a admitidos. la TAN, estamos arriba del avión. No puedo entregarle la Está documentación, bien, pero señor. hay un responsable de la TAN entonces, que venga, se presente y nos Ya lo estoy llamando para ver. Por favor, porque por favor, porque ya es un abuso, ya es un abuso, parece que ya es demasiado. Ya no estamos dentro de Venezuela, no nos han admitido. O sea, entonces me parece que la documentación la tenemos que tener con nosotros.
O sea, no somos delincuentes en principio, ¿no? O sea, ¿Qué pasó? Cati, ¿cómo estás? mucho gusto, ¿cómo le va? Ellos son de la embajada de Chile, en la misma calidad de lo que pasó con ellos. Estamos retenidos en 24 horas y no nos entregan los pasaportes ahora. Déjeme hacer la averiguación del caso. Yo quiero ser totalmente transparente. Cuando ustedes, el gobierno venezolano, nos entregan con una categoría que se llama inadmitido, nosotros tenemos un procedimiento que está escrito por manual y que yo ni siquiera como comandante del avión puedo violar. O sea, yo estoy obligado por la legislación no venezolana. Lo que pasa es que, perdón, yo entiendo, pero están violando todos nuestros derechos. Claro. Todos. No hay ni uno que no se haya sido violado en las últimas 24 horas. ¿Me entiendes? Sí. O sea, yo lo entiendo, pero quiero que me entiendas. O sea, yo quiero partir. Sí. El supervisor me está autorizando a que le entreguen los pasaportes. Por favor. Si el supervisor... Sí, se lo tengo. Por supuesto que sí. Muy amable. Porque yo no... O sea, lo único que yo quiero... Muchas gracias. Nosotros ya nos retiramos, nos vamos de acá, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada que haga la dictadura va a hacernos cejar en este esfuerzo por defenderlos. Chile está con ustedes, toda Latinoamérica está con ustedes. Bueno, claramente no hemos sido los únicos en no poder ingresar a Venezuela. Hemos estado 24 horas sin comunicados, nos han sacado los teléfonos, nos han registrado, tomado innumerable cantidad de fotografías. Estuvimos en un cuarto encerrados 24 horas rodeados por la policía aeroportuaria, también por gente de la aerolínea. Nos han dado de comer. Eso es el único derecho humano que más o menos hemos tenido en las últimas 24 horas aquí, queriendo venir a cubrir lo que estaba sucediendo en Venezuela, en el país que está gobernando Maduro en estos momentos. Bueno, así nos teníamos que retirar, tuvimos que pedir, por favor, que nos dieran los documentos, estuvimos 24 horas incomunicados, le fuimos a decir con toda nuestra buena fe a qué íbamos, no nos aceptaron, habrán pensado que éramos espías. Después el gendarme argentino que llegó a visitar a su pareja nunca más salió de Venezuela, y yo pensaba, bueno, quizás por algo no entramos. Mirá si entrábamos y no podíamos salir y éramos uno más de los presos que estábamos allí o podíamos estar allí, un preso político como Nicolás Gallo, a expensas del gobierno de Maduro. Nahuel Gallo, perdón. Román, yo quiero agradecerte el apoyo tuyo en aquel momento. Hay unas fotografías que pudimos tomar del momento en cómo pasamos ese día ahí. Estábamos en una habitación, un cuarto, había 3 o 4 personas, creo que de Siria, que estaban también en ese lugar. Así quedamos, dormíamos en el piso, pasamos 24 horas difíciles allí en Venezuela. Lamentablemente fuimos a hacer un trabajo periodístico y no pudimos concretarlo. Y Román Camacho pudimos estar siempre de alguna manera conectados, más allá de esa desconexión, pero siempre el apoyo de Román, que te lo quiero agradecer ahora personalmente en aquel momento. Y digo, qué difícil es también hacer periodismo allá en Venezuela, ¿no? Sí, no, tranquilo, Pablo. Más bien quisiera haber podido haber hecho más en ese momento. Y es súper difícil. En ese momento, el temor que había por las autoridades venezolanas era que se infiltrara algún espía o alguien extranjero que quisiera hacer algún tipo de operación dentro de Venezuela, y también que en cuanto al periodismo, ellos querían saber quiénes entraban a Venezuela, quiénes iban a tener una narrativa o iban a llevar una matriz, que ellos querían controlar toda esa narrativa en torno a lo que estaba sucediendo en ese momento, cuando estaban llegando los periodistas, en este caso, tu caso, cuando estabas llegando, Pablo, con el camarógrafo y todo el equipo. Se intentó solicitar visa y simplemente las oficinas estaban cerradas. No es que no se siguieron protocolos, se intentó, pero simplemente no se podía obtener ningún tipo de visado, ningún tipo de permiso, y bueno, se intentó de esa manera. Y finalmente la infiltración llegó. Y fue la infiltración en el propio gobierno de Maduro lo que permitió localizar
dónde estaba ubicado y siguiendo, y ahí te pregunto, Hugo, siguiendo a todos los movimientos, drones furtivos que operaban sobre cielo venezolano. Esto fue así, es la forma, el mecanismo que fue como una especie de avanzada para el gobierno de los Estados Unidos hacer esta acción. Lo que pasa es que en toda guerra todo vale. ¿Entendés? Entonces... Pero acá hay una guerra. Igual no hizo falta. No, y acá hay una... Había drones. No, pero no hizo falta porque una vez que cuando él pone posición a su portaaviones en aguas jurisdiccionales venezolanas, toma control, te diría, casi absoluto de las comunicaciones y además ya lo tenía, de hecho, lo tienen a través de otros sistemas, no necesitan estar en el terreno. Pero además, digo, la parte que sí es in situ, hace un mes que tiene un portaaviones, digamos, militar de última generación. Pero no sabíamos que existía un agente encubierto dentro del gobierno de Nicolás Maduro, aparentemente quien termina marcando la última posición del presidente de Venezuela. Ellos ya lo tenían, digo, insisto, cuando ellos llegan, ya hay una fuerza territorial y ellos ya empiezan a tener la información, yo te diría en tiempo real, al milímetro casi, porque los GPS que usamos nosotros, que esto por ahí la gente no lo sabe, de ubicación, tienen un error natural de 1 metro, de 2 metros, y eso está programado. Está programado. Ahora, ahí como el acceso a la información viene con un velo. Viene con un velo y el otro es mucho más preciso. El de uso militar claro, tiene error de 1 centímetro o menos. Entonces digo, el posicionamiento, el control en terreno, era, yo te diría, casi absoluto. Habrán esperado, le habrán dicho, mirá, mientras ya tenían hace 10 o 15 días, yo te diría el espacio, ni siquiera te digo el edificio, la pieza exacta dentro del cuarto en el que estaba Maduro. ¿Crees que pasa lo mismo con el resto de la cúpula venezolana? Por supuesto. Ahí permitime hacer un punto. Sí. Yo me permito dudar de la eficacia de la inteligencia americana. Es decir, yo puedo entender la tecnología, igual somos todos. Yo puedo entender el avance de lo tecnológico, pero también es cierto que eran varios los puntos marcados para extraer de Venezuela. Y cae justamente el que obviamente era más útil que cayera, que era Maduro. Pudo haber sido la inteligencia norteamericana quien dio con el blanco, o también pudo haber habido negociaciones de la cúpula militar que haya entregado a la figurita difícil y a entregar para de alguna manera negociar una transición. O también pudo haber sido el primer anillo de seguridad, que era cubano. Yo creo... Maduro. Digo, a ver, la historia lineal marca que la inteligencia de Estados Unidos encontró el punto a extraer. Ahora, la historia no siempre es lineal y pudo haber entregas o negociaciones. O sea, vos decís que puede haber un relato, que es el relato de la conferencia de prensa, pero que podría haberse tejido de otra manera. Claro, ¿por qué dieron con Maduro y no con Cabello, no con Padrino? ¿Por qué dieron con Maduro? Claro. Estamos hoy hablando, digo, en términos absolutos, Estados Unidos tiene algunas cabezas nucleares menos que Rusia, ¿sí? En un centenar menos. Y tiene capacidad de destruir entre 14 y 15 veces el planeta entero. Ahora, todo el gasto militar de los Estados Unidos implica el 60% del gasto militar global. Para que ustedes tomen dimensión de lo que esto significa, digo, no hay ni siquiera fuerza que esté en condiciones de contestar a Estados Unidos, ¿sí? Claro. Digo, todo el ejército chino y todo el ejército ruso quizás le podrían hacer fuerza, digo. Claro, a ver, dame un punto. Román, ¿te podés quedar unos minutos más? Sí, claro. Sí, dame unos minutos especial para cerca de los 200.000 venezolanos que hay en la Argentina, 1.200.000 en Estados Unidos, 550.000 también en Chile, otro tanto, casi 3 millones en Colombia, diseminados por Latinoamérica y Norteamérica, los venezolanos, los compatriotas ¿cómo es? De nuestro colega allí, ay Dios, el nombre, Román Camacho. Román, te quería preguntar, mientras seguimos observando las imágenes y estamos muy atentos a todo lo que está pasando y con la última información aquí en A24, los reportes oficiales de las víctimas después del bombardeo, ¿cuáles son? Aún no hay cifras oficiales como tal, el gobierno no ha dado esas cifras como tal, pero se maneja de manera extraoficial por Cuerpo de Seguridad del Estado que al menos 4 personas murieron, todos en uno de los fuertes Guaycaipuro, atacado en el estado de Aragua,
y otra persona en uno de los bombardeos al oeste de la ciudad. También no se sabe las cifras de si el entorno que estaba protegiendo a Nicolás Maduro al momento de la extracción, cuántas víctimas hubo en ese enfrentamiento, porque Estados Unidos mencionó que se tuvieron que defender, que hubo enfrentamientos, que casi no utilizan una aeronave de los Estados Unidos, y bueno, ellos tuvieron que responder y enfrentarse a ellos, pero no hay cifras oficiales todavía. Muy bien. Román Camacho, periodista allí en Venezuela, te agradecemos nuevamente este contacto, los ojos en Caracas para la Argentina. Román Camacho, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Bien, quiero volver a esta polémica que cortamos en su momento. Un dato no menor. Sí. La intervención militar de los Estados Unidos viene aparejada también con una intervención que le queríamos preguntar a él de los medios masivos de comunicación. Y esto tiene un antecedente directo en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, después de desprender las Primera y la Segunda Guerra de bomba nuclear sobre el territorio japonés, tomaron el control absoluto de todo lo que se filmaba, todo lo que se decía, todo lo que se emitía, y no había opinión ni siquiera, o sea, se liberó después de 40 años. O sea, vos lo que me estás diciendo es que se pasó de un régimen dictatorial prácticamente a otro. Sí, claro. Digo, porque acá hay una polémica que yo No, hay conté en unos un que momento, son más ¿no? paquetos. Son más Menos malos. No, o básicamente el aparato de propaganda nos ha convencido de que son mejores. Digo, porque la verdad es que hay denuncias. Estamos hablando del aparato de propaganda más grande jamás. O sea, Goebbels, si se levantara hoy y pensara, digamos, en lo que quiso, en lo que soñó sobre el régimen nazi, en lo que a propaganda se refiere, tendría, no sé, tendría un sueño húmedo. Vos decías recién que hay denuncias en La Haya. Sí. Entonces lo que yo pregunto es cuál es la actividad de la ONU. Y hoy la actividad de la ONU, tal cual estuvimos hablando, es nula. Claro. Esto es muy nuevo. Esto es algo, fue un ataque que fue anoche. Me decías hoy temprano... Hay un llamado de una reunión urgente que todavía no se concretó. Todavía no se concretó. Me decías hoy temprano qué había pasado con ese ataque cibernético. Sí, en la petrolera. En la petrolera. Sí. Para mí, ese ataque cibernético en la petrolera fue nada más ni nada menos que una situación de distracción. Porque acá no fue un ataque... O sea, fue distraer para poder hacer la operación con Maduro. Exactamente, para sacar el foco de lo que tenían que hacer. Porque incluso hubo apagones en diferentes ciudades. Claro. Caracas fue apagada totalmente. Es decir, el ataque, si querés llamarlo de alguna manera, fue totalmente distractivo para que no centren el foco en la detención o en la extracción de Maduro. Y además un ataque, dicho sea de paso, estudiado hasta, o sea, estamos hablando de que quienes ingresan ahí, que es una fuerza especial del ejército de los Estados Unidos, no solo tiene un entrenamiento agotador, es seleccionado entre los mejores hombres, sino que además, digo, logran que cada paso esté estudiado. Sí. Y además utilizan miras. Entonces, ellos si están en la oscuridad absoluta, no les cambian nada porque utilizan, por supuesto, digamos, temperatura por temperatura y además con cuestiones de que ven en la absoluta oscuridad. Entonces, muy bien. Igual, perdón, quiero aclarar algo, que me parece que es importante. Sí. El hecho de que Donald Trump en su discurso habla de que Maduro estaba listo para escapar por una... O sea, más que para escapar, para refugiarse en un ambiente que estaba resguardado por una puerta de metal bien pesado y demás. El lujo de detalle que se tiene es evidente que hubo una infiltración de seguridad muy importante, que eso lo estuvimos hablando recién. Y el hecho de que Maduro dice, perdón, no Maduro, sino Trump dice, esto lo venimos practicando hace meses. Evidentemente la información la tenían, de hecho dijeron que querían llevar adelante esta actividad un par de días antes, pero el clima no lo permitió y ahora el clima sí lo permitió. Y te agrego algo, el secretario de Guerra de los Estados Unidos dijo que estuvo involucrado gente en el ejército de 20 años a 49. Entonces está hablando también un poco de la renovación. Trump está con una diatriba bastante beligerante en el último tiempo y se muestra mucho en los diferentes portaaviones y se muestra con el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Y no es casualidad que lo que está pasando con Maduro lo esté mirando también el resto del mundo. No nos olvidemos de los conflictos que están habiendo en este momento y que incluyen y no a Estados Unidos, porque esto abre una puerta también para pensar en el conflicto de China con Taiwán, que esto también lo estábamos hablando previamente. Hubo una demostración previa de Trump con todos los generales que no lo aplaudieron y él se encargó de decirle, aplaudan más porque si no los voy a correr. Esto se lo dijo a todos los generales. Lo que pasa es que se creían que Argentina, se creían que Estados Unidos estaba dormido.
porque así lo cree Rusia, así lo cree China, y se creen que estaba dormido. Y Trump dice, guarda, yo estoy acá. Sí, está bastante despierto. Si vos te querés ocupar de Europa, no te preocupes que yo me voy a ocupar de América. Es una mala noticia para toda Latinoamérica. En un ratito estamos en contacto directo también con Valeria Carbón, especialista en política de los Estados Unidos, y queríamos consultarte, Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Finalmente, ¿cómo está impactando esta acción unilateral de parte de Donald Trump para con Venezuela? Bueno, ¿cómo está impactando? Me parece que todos los países de la región, te diría que incluso de Europa, como mencionaban recién, el tema de Groenlandia no pasó hace demasiado tiempo y Dinamarca ya está bastante en alerta. Me parece que esto es una acción que tomó Estados Unidos. No es la primera vez que Estados Unidos toma una decisión de este estilo. Creo que lo han mencionado, el caso de Manuel Noriega en Panamá. En tiempo histórico no pasó hace tanto tiempo, claro, y es el playbook que utilizó Estados Unidos en este caso. Entonces también podemos hablar de antecedentes en la región. Me parece que se abren muchos interrogantes de qué es lo que va a pasar a continuación, y me parece que también Trump, en el discurso que dio a continuación, lo que hizo fue básicamente poner a la región en alerta, porque está diciendo que si los gobiernos regionales no toman decisiones que al gobierno de los Estados Unidos les parezcan adecuadas, pueden tomar decisiones de este tipo. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que esto no es la primera vez que Estados Unidos lo realiza, como así tampoco es una de las únicas medidas que ha tomado. Ya fuese el caso de Venezuela o de otros países de la región, hemos experimentado históricamente desde golpes de Estado hasta sanciones políticas y económicas. Así que me parece que es parte de... Lo tenemos que pensar más en términos de continuidad, lamentablemente, que de ruptura. Exactamente. Claro. ¿Y cuál es el impacto que tiene esto en la opinión pública en los Estados Unidos? Vimos recién en Times Square que estaba dividida la cuestión, ¿no? Como también una grieta de alguna manera, como la que estamos acostumbrados. La grieta no es solo Argentina, ¿eh? Está claro y es evidente que la grieta, por lo menos en Occidente, es a nivel de todo el territorio, de toda Latinoamérica y Norteamérica. ¿Cómo es la posición de la opinión pública que quizás le interesa el asunto, ¿no? Porque hay mucha gente que quizás no le interesa, no tiene opinión, pero los que sí están pendientes del accionar de los Estados Unidos en el extranjero, teniendo en cuenta que, como nos decía recién, en los Estados Unidos, Trump llega al poder diciendo primero Estados Unidos, y resulta que las acciones son en el exterior. Incluso que lo vimos, la protesta que generó el propio Trump cuando con Bessent favorecieron y mucho un momento muy difícil de la Argentina apoyando al gobierno de Javier Milei. Bueno, tengo varias respuestas para eso. La primera es que, como cualquier poder hegemónico, Estados Unidos siempre se pone primero. No es que esto es una cuestión particularmente del gobierno actual. Una cosa es poner primero Vale, una cosa es poner primero a los Estados Unidos y otra cosa es lo que los estadounidenses, entiendo, pretenden, que estén primero ellos. Por ejemplo, con los gastos, el dinero, ¿dónde va a parar? ¿A la intervención de Venezuela? ¿A los préstamos a otros países? Los productores en Estados Unidos, los campesinos en Estados Unidos estarían reclamándole a Trump que ese dinero vaya para el desarrollo de esas actividades, ¿no? Pero esto no es la primera vez que surge esa pregunta tampoco. Es una pregunta que ha surgido desde la guerra de Corea hasta la guerra de Vietnam, hasta, sin ir más lejos, la guerra contra el terrorismo a partir del 2001 y la invasión en Irak y en Afganistán. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tenemos que primero pensar qué es lo que implica en términos políticos, de política doméstica y de política exterior, qué es lo que implica poner a los Estados Unidos primero. Y la segunda pregunta que hay que hacerse muy seriamente es qué implica la guerra como motor de la economía, más allá de que resulte o no resulte, cuál es el peso que tiene en una narrativa de política exterior. Total. Dicho eso, no podemos pensar esta acción en Venezuela en el marco de que esto necesariamente va a motorizar una economía. Me parece que tenemos que pensarlo en otros términos que también son muchísimo más complejos. Creo que en este caso lo que nosotros tenemos es la necesidad de realizar una acción que
por decirlo de alguna manera, podría ser considerada la conclusión de 2 décadas de acciones de los Estados Unidos en relación no solamente hacia Venezuela, sino hacia la región. Me parece que también hay una cuestión de reposicionar a los Estados Unidos como líder de volver a la retórica del patio trasero y de las zonas de influencia, y al mismo tiempo, que es lo que me parece que todos nos estamos preguntando en este momento, es qué es lo que va a implicar esto de un gobierno de transición. ¿Qué va a pasar con el resto de las figuras del gobierno venezolano? Digamos, en este caso, el target fue Maduro, pero claro, Maduro era él y su gobierno. Y no fueron, digamos, objeto de esta intervención el resto de los miembros del gabinete de Maduro, por lo menos no por ahora. Entonces, me parece que hay un montón de interrogantes que se abren en este momento, pero para contestar brevemente a tu pregunta, me parece que también tenemos que preguntarnos ¿qué peso tiene América Latina en este momento en la retórica de política exterior del gobierno norteamericano? Pareciera que es mucho más importante que antes. Pareciera ser mucho más importante que antes por una cuestión de competencia con China. Seguro. Dice, o voy yo o se que lo queda China. Yo creo que, como dice el analista, redefine su zona de influencia definitivamente, busca mayor ascendencia sobre el continente, sobre América completa, pero además, de vuelta, no lo hace con Cuba. Yo creo que lo de Colombia es retórico, lo hace con Venezuela, porque detrás de la intervención en Venezuela cambia el eje de discusión económica con China. Es decir, se hace de recursos naturales que hasta hoy a la mañana, como dije en su momento, no tenía, y China estratégicos. Sí. La movida geopolítica. A ver, vamos a repasar también con todos los colegas acá y seguimos conversando con Valeria. Y también digo, para cerrar, de prueba y error, porque recordemos también que esto que hizo hoy Trump era a ver qué pasaba. Y el arco, de alguna manera, la expresión del resto de los países, digo, Brasil, es también decir, a ver, ¿cómo lo toman esto? Si lo toman bien, vamos por más. Y yo creo que él ya dijo, esto es la doctrina Monroe. ¿Pero quién va a tomar bien? Digo, eso, perdón, ¿eh? Sí, sí. El presidente de los Estados Unidos piensan que pueda tomar, digo, entiendo que Javier Milei, el presidente que está alineado, que los gobiernos alineados, Katz también, posiblemente a los Estados Unidos. Pero vos tenés un gran número de países que ya se han mostrado en desacuerdo y que era obvio que eso iba a pasar. Pero ese rechazo, si no es enérgico y es, como decía, es ¿Es maravilloso un verbal o militar? Lo que dice Marine Le Pen no tiene desperdicio. Ahora vamos a lo de Marine Le Pen porque es impresionante. Es maravilloso lo que dice. Lo compartimos ahora, información urgente. Marine Le Pen, una persona de extrema derecha en Francia. Miren atentamente lo que dice este mensaje. No tiene desperdicio todo lo que... Había 1000 razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro. Hasta ahora uno pensaría que Marine Le Pen estaría en la posición de Trump, ¿no? Sí, claro. Bueno, y ahora vas a ver. A ver, las razones. Comunista, oligárquico, autoritario. Había impuesto un manto de opresión a su pueblo durante demasiados años, hundiendo en la miseria a millones de venezolanos cuando no los obligaba al exilio. Pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela. La soberanía de los estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada. Claro, acá hay una cuestión con los estados nacionales. Viene otro y te dice, no, este no me gusta y hago tal o cual cosa sin la posibilidad de que sus pueblos puedan organizarlo, aunque claro, con una pistola en la cabeza es muy difícil también poder hacerlo. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier Estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana. Claro, esto sería un peligro mortal, sobre todo cuando el siglo XXI ya presencia importantes convulsiones geopolíticas que proyectan una sombra permanente de guerra y caos sobre la humanidad. Ante esta situación solo podemos esperar que el pueblo venezolano tenga la voz lo antes posible. Son ellos quienes deben tener el poder de definir soberana y libremente el futuro que desean forzar como creo que nunca estuve tan de acuerdo con no se puede estar, cada palabra. Pero, claro, ahora, a la vez, el pueblo venezolano, digo, esto es muy difícil que pueda alzar la voz en una dictadura. No va, claro. Y ahora tampoco, porque va a decidir Trump. Pero por eso lo hacen afuera, por eso escuchamos lo que está sucediendo afuera. Los pocos videos que hay en Caracas en este momento que se escucha a la gente festejando cuando se conoce la noticia, habla de que hay un pueblo que está duramente oprimido. No nos olvidemos, el éxito de Trump,
de cierta manera, llevar adelante esta política de America First, de imponer como hegemón en el panorama mundial a los Estados Unidos, es el fracaso rotundo de las Naciones Unidas y otros organismos, cuando todos conocemos, por ejemplo, lo que fue el informe Bachelet, expresidenta de Chile, que está ideológicamente, podríamos decir, en el arco de lo que... Opuesto. Sí, opuesto a Trump, pero cercano a Maduro. Cuando habla de las violaciones, las torturas, los secuestros. Vimos el informe, el documento en donde hablaba de matanzas. Y bueno, ¿y qué hizo el mundo? Juicio Esa es la pregunta. sumario, ¿Y qué hizo el mundo? ¿Y qué hizo Rodríguez Zapatero cuando fue a Venezuela? ¿Y qué hicieron todos los que ahora se están arrogando decir, se rasgan las vestiduras hablando de las maneras? Lo cual es válido y se entiende, pero digo, ¿y qué pasó? Porque cuando el pueblo venezolano salió a protestar masivamente, fue brutalmente reprimido. Cuando Rodríguez Zapatero trató de intervenir, no terminó en nada. Bueno, ¿y qué hacemos solamente con las declaraciones de Twitter? Por eso, de cierta manera, el éxito de la manera de llevar adelante la política de Donald Trump en el siglo XXI, donde no se respetan las instituciones, donde las maneras no importan, importan lo que hace. Y él en este momento tenía un problema con Nicolás Maduro y a nivel regional, con la instauración de Hezbollah, de Irán, de China, de Rusia, cercano a Estados Unidos, y él decidió actuar de esta manera, y evidentemente hay una gran cantidad de la población que está de acuerdo con eso. Claro. Las elecciones en Venezuela, que se celebraron y que depositaron a Edmundo González Urrutia como presidente, le dieron un aval del casi 70%. Eso sería fantástico si nos olvidamos de que en Cuba en 1952, en Guatemala en el 54, en El Salvador en el 80, en Honduras en el 2009, y puedo seguir nombrando, hubo intervenciones armadas y ellos financiaron a dictadores en la región. Entonces ahí aparece este doble estándar pecaminoso que aplica a los Estados Unidos, donde hay dictadores buenos y dictadores malos. Dictadores con los que hago negocio y me va bárbaro, y con negocios y en uno donde me dicen, che, el petróleo no te voy a regalar, bueno, entonces invado y me lo quedo. Este es el problema del doble estándar que aplica a los Estados Unidos y que ha venido aplicando históricamente, que es el mismo que calcó de Inglaterra cuando, por ejemplo, le mete el opio a China, y cuando le dicen, bueno, no queremos más tu opio porque nos estás enfermando nuestra población, bueno, entonces te invado. Esta es la lógica imperial. Es tan similar y pasó tanto tiempo. Pero es igual. Si vos mirás, le vas a encontrar cosas parecidas. Digo, acaba de usar la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que era el palo y de alguna manera el convencimiento, era para sacar de alguna manera la influencia europea en la región. Claro. Digo, esto... Fíjate, 200 años para atrás nos vamos. Y él dijo, además la nombró, esto es lo loco, esto es lo raro, lo novedoso. No está diciendo no, porque la verdad, pobre el pueblo. No, vamos a decir, hablamos algo de narcotráfico, después nos metemos preso. Bueno, entonces mañana, ahora preso él, se resuelve el narcotráfico. Bueno, para también... Dame un segundito. Sí. Vale, dame tu opinión, digo, para terminar este contacto. Lo que viste de Le Pen, que uno siempre pensaría estar aliada a Donald Trump, pero claramente en este punto no. A ver, primero quería hacer una referencia en base a lo que decían recién, lamentablemente una referencia histórica. A principios de la década del 80, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Jane Kirkpatrick, instituyó lo que fue la doctrina Kirkpatrick. La doctrina Kirkpatrick lo que decía era que había una diferencia entre gobiernos totalitarios y gobiernos autoritarios. Y que para Estados Unidos era mejor no discutir si el gobierno era una dictadura, sino qué tipo de dictadura era, si era una dictadura de derecha o una dictadura de izquierda. Estados Unidos hoy tiene aliados que no tienen gobiernos democráticos. Podemos remitirnos, no sé, ciertos países árabes, por ejemplo, y no necesariamente tiene un conflicto con eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que la discusión, en el fondo, pasa por otro lado, y que también esto es parte de la batalla cultural, pasa por de qué lado de la grieta nosotros nos estamos ubicando. Las declaraciones de Le Pen tienen que ver también con lo que esto implica para el orden internacional, para los organismos internacionales y para la discusión que tiene que ver con la diferencia entre lo que es el poder y la legalidad. Y me parece que ahí también nosotros tenemos que reflexionar sobre qué es lo que está pasando en este momento. Nuevamente Estados Unidos ha estado en esta encrucijada antes y ha interpuesto o antepuesto, mejor dicho, el poder por sobre la legalidad. La última vez que estuvimos ante esto fue con discusiones muy serias que se tuvieron con la validez de la, por ejemplo, invasión en Irak y la causa que se había dado en ese momento, que era la existencia de armas de destrucción masiva que Irak no tenía. Esto fue validado por organismos internacionales en ese momento.
Y la última referencia que voy a hacer para cerrar es que la última vez que Estados Unidos lideró un gobierno de transición fue en Afganistán. Ese gobierno en Afganistán duró 20 años. La transición y cuando Estados Unidos se retiró, entiendo, sí. cuando Estados Unidos se retiró, volvieron al poder los mismos que Estados Unidos, en teoría, había expulsado. Entonces, me parece que eso realmente abre muchos interrogantes que hay que pensar qué es lo que va a pasar a partir de entonces, no solamente en Venezuela, sino en la región. Y también la crisis humanitaria a la que esto abre la puerta. Porque ya estábamos ante una crisis humanitaria en Venezuela con... Ya la tiene, ¿eh? Ya están abiertas las puertas. Ya la tiene, Ya están abiertas. Ya la tiene. Y permitime decir... ¿Y se profundiza? Y probablemente sí se profundice, definitivamente. Y un par de meses se va a profundizar. Si llega a haber conflicto civil en las calles de Venezuela, definitivamente se va a profundizar. Pero déjame decir que para que los venezolanos, incluso que están en la diáspora, puedan volver a su momento en el Obelisco, vos le preguntabas a un venezolano, ¿estás dispuesto a volver a Venezuela? Todavía no. Venezuela tiene destruida su infraestructura urbana, no tiene luz, tiene cortes de luz permanentes, cortes de agua. Digo, la infraestructura urbana básica para vivir en sociedad está destruida. Ahora, no hay inversión hace muchos años. Pero algo más todavía. Venezuela, El gobierno armó civiles. Sí, no dejemos esto de lado. Claro, Hay milicias, digo, en este momento hubo motos con milicias paramilitares armados que salieron a cazar opositores, nuevamente como lo hicieron cuando fueron las elecciones. Ahora, aquel que se atrevía a hablar a favor de la medida que tomó adelante el gobierno de Donald Trump. Entonces, está roto completamente, no solamente a nivel gubernamental, está roto a nivel social, que es parte de lo que se propuso como objetivo cuando empezó a gobernar Chávez hace 20 años atrás y que siguió Maduro muy bien. Bueno, con todo su gobierno. Valeria, muchas gracias por este contacto y por tu claridad. A ustedes. Bueno, a ver, te quiero comentar que equipos de A24 y de América están viajando hacia Venezuela para cubrir todo lo que está pasando allí. Enseguida vamos a estar en contacto con ellos, pero antes vamos a Alex Caniza, que está ahí en el Obelisco, con los venezolanos que están celebrando. Eso lo tengo ahí del otro lado, al profe Rosales, y al otro diccionario del análisis del inglés al castellano, el castellano al inglés. Porque a veces la traducción suena de una manera y la explicación dice otra cosa. Profe querido, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Tanto tiempo, Tanto Gonzalito. tiempo, ese mendocino. ¿Cuántos amigos ahí en el piso? Digamos que Luis Rosales se autoextrajo, ¿sí? Sí, y se fue a Estados Unidos. ¿Dónde estás ahora, Luisito? No, ahora estoy acá en Buenos Aires. Ah, bueno, se autotrajo entonces ahora. Me traje. Pero vas y venís, profe, ¿o no? Sí, sí, voy y vengo, y también he trabajado mucho en otros países en campañas electorales. Este año, el año pasado estuve en la campaña de Trump, y este año, el 24 y el 25 en varios países de América Central, sobre todo en campañas electorales presidenciales, que bueno, es mi trabajo. Bien. Además de la tele. A ver, la tele en realidad era un divertimento. Explícame un poquito, y nos divertíamos tanto, profe querido, con los mapitas. Explícame un poquito desde ahí. Primero, ¿cómo lo estás viendo? No sé si estabas escuchando un poquito, pero estamos tratando de analizar la cuestión para que del otro lado se entienda, básicamente. Todos tienen razón, Gonza. Claro. Todos tienen razón. Ese es el tema. Es un buen título para un gran problema. Sí. Todos tienen una parte de la razón. Claro. Todos tienen una parte de razón. Maduro, un ser despreciable. Claro. Ya está claro lo que hizo, lo que seguía haciendo. Termina en su ley, porque él es un hombre formado por los servicios cubanos para tratar de heredarlo a Chávez, muy dudoso en aquellos meses en que Chávez estaba muerto y lo mantenían ahí como, no sé, congelado en La Habana. ¿Te acordás que se descubrió que estuvo muerto varios meses antes y preparándole los papeles a Maduro para que pudiera asumir la presidencia? Es decir, desde ahí viene muy complicada la cosa. Después, en la primera elección, yo me acuerdo en 2015, elección parlamentaria que pierde Maduro, no la reconoce y ahí se arma la asamblea paralela. Y desde el 2015 hasta la fecha, sin ninguna legitimidad de origen me refiero, porque la voluntad popular venezolana andaba por otro lado. De hecho, se probó cuando se abrieron las puertas y casi, no sé, un tercio de los venezolanos se fueron
del país, lo que demuestra que tan popular no era él. Y en la última elección, en la elección que compitió contra Urrutia y Machado, se calcula que los números fueron 70-30 o algo por el estilo. 7-3, es lo que se dice, ¿no? 70-30. Más, imagínate si hubieran votado los que estaban afuera. Claro. 8 millones de habitantes más, un montón. Son todos en contra. 90-10, ¿no? Todos en contra, todos 90-10. Entonces se sostenía de un piolín la presidencia de... Un piolín bastante tenso y duro porque era las Fuerzas Armadas, todo el andamiaje, el aparato bolivariano que es bastante, o era bastante potente. Ahora, se demostró que en un ratito se desarmó todo. Sí. Había mucho de humo ahí, ¿no? A ver, mucho de humo. Luisito, ¿a vos qué te interesa el tema del mapa, básicamente? Más allá de la transición, escuchamos hace un ratito a uno de los diputados electos ahí en el Obelisco. Más allá, digo, insisto, de la transición y el tiempo que puede llevar, ¿cómo se reconfigura el mapa energético? ¿Cómo juega China a partir de ahora? ¿Cómo juega Rusia? ¿Cómo juega la Unión Europea, ¿no? Y cómo ves de repente la cuestión energética, sobre todo porque estamos plantados arriba de una de la mayor reserva de petróleo a nivel mundial. De nivel mundial, pero es cierto que está muy venido a menos el sistema de extracción petrolera, entonces hay que reconstruir eso y eso implica mucha inversión. Sí. Implica mucha inversión. Alguien va a tener que ir a invertir mucho ahí para volver a poner en marcha esa potencia petrolera que supo ser Venezuela. Venezuela llegaba a producir 4 millones de barriles diarios y pasó a producir en la actualidad 600, 700 mil, un poquito más que Argentina, o lo mismo que Argentina, un poquito menos que Argentina. La verdad que quedó destruida la potencia petrolera venezolana, pero nadie duda, nadie puede decir o puede negar que está sentada arriba, Venezuela está sentada arriba de un mar de petróleo, de la reserva más grande del mundo. Ahora, es un petróleo, ¿sabés que le dicen bituminoso? Que es como si fuera alquitrán. Y es un petróleo muy particular que es muy difícil, no es tan fácil de vender en el mercado internacional. Es más difícil de refinar. De destilar, claro, de refinar. De refinar. Vos sabés que los gringos lo habían logrado y tenían, los norteamericanos me refiero, y tenían las refinerías en la costa de Texas, en el Golfo de México. Cruzaban el Caribe con ese petróleo muy pesado y lo refinaban ahí. Y los venezolanos tenían una serie de estaciones de servicio ahí mismo en Texas. Entonces era un negocio redondo. Los norteamericanos le compraban el petróleo, se refinaba en Texas y se vendía la nafta o el gasoil o lo que fuere producido de ese petróleo en la misma Texas. Que Texas es como la octava economía del mundo, digamos, un país de tamaño, de importancia económica. Vendérselo a otro cliente implica que hay que adaptar las refinerías a ese petróleo. No es un tema tan sencillo. Bueno, pero si a largo plazo está la seguridad jurídica, justamente, bancada por los Estados Unidos, las inversiones, evidentemente, llegan más rápido, ¿no? Claro. Ahora, impresionante, Gonza, las imágenes de esa... No sé, parecía de Martín Caradagian, la momia bajando por la escalera del avión. Increíble. 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 Sobre todo, a ver si me acompañás con esto, sobre todo por la imagen que hasta último momento devuelve Maduro con sus payasadas, digámoslo, con todas las letras, ¿no? Claro. Bailando, festejando el Año Nuevo, hablando en un inglés inentendible. Peace, no sabes si querías mear o estaba pidiendo paz. Sí. Hablando con el pajarito. Una cosa increíble, pero de verdad, donde vos decís, che, hay 8 millones de tipos afuera, la gente se muere de hambre, el sueldo promedio de $40, no llegan a fin de mes y el tipo, peace, don't war. Era y él ensayando unos pasos de baile. También. Entonces digo, de ahí a esta imagen que estamos viendo, como bien decís, ¿no? En 2 días. En un equipo de gimnasia, que es una imagen real, porque quiero contarte que en las redes hay muchas imágenes de la captura de Maduro que están realizadas con inteligencia artificial. Digo, para no confundir. Pero esta la publicó el propio Trump. Esta es la imagen oficial
Si ustedes recorren las redes van a ver que va a tener otra ropa. Es un montaje, lo otro. Esta es la oficial. Lo otro. Lo otro es lo otro. Lo otro es un montaje. Esta no, la que estamos mostrando nosotros es la imagen oficial, es la real, no es una fake. Pero hay, en época de inteligencia artificial, sale Rosales con Gonzalito y nosotros con Maduro al lado y abrazando. Perdón, y las que va a ver. Y las que va a ver. Y las que va a ver. Lo que vamos a ver. El traje naranja, ya se los ¿cuánto puede demorar en ponerle naranja, rayado, verde, azul, amarillo, de lo que se imaginen. Pablo, Gonza y todos los demás, estamos frente claramente a una presidencia imperial. Sí, claramente. Eso no hay duda, no hay duda. Luis. A mí me llamó mucho la atención, Luis, perdón, Dani, me llamó mucho la atención el mensaje de Le Pen, que en uno consideraría, bueno, pero está en la misma posición que Trump, es la extrema derecha en Francia, y muy dura con la acción, sobre todo ante la posibilidad de que pronto, un día, por ejemplo, Le Pen sea presidenta en Francia y venga Putin y la extraiga a ella. ¿No? La extraiga. Sí. La extraiga, es un buen verbo. Ahora, estamos frente a una presidencia imperial, la de Trump, y que le está, nos guste o no, sea en el sentido de que nos favorezca o nos desfavorezca, le está prestando atención a América Latina. Y mucha atención a América Latina. Como nunca. Vos sabés que, bueno, yo estaba en la elección de Honduras trabajando y señaló con el dedo Trump el candidato que quería que ganara y ganó. Bueno, algo pasó acá en las últimas elecciones con el... en las últimas elecciones, por suerte era mi candidato, ¿no? Pero... Estás dando en un punto clave, ¿no? América Latina, la mirada de Trump, un gobierno imperial. Yo te tengo que hacer una pregunta, decímelo con la mano en el corazón, ¿realmente lo que pensás o la información que tenés? ¿Qué pasó en Alaska? ¿Qué pasó con...? Se los pregunto a todos, ¿eh? ¿O qué imaginan que puede haber pasado en Alaska en la cumbre de donde no fue Zelensky, donde sí se juntó Donald Trump con Putin, para que ahora de repente esto suceda? Esto y otras cuestiones más, ¿no? Y también una reacción tibia de Rusia. Sí, y aparte... Bueno, sí. Por eso pregunto. Y con lo que estamos viendo China-Taiwán, Rusia-Ucrania, obviamente, ¿qué pensás que puede haber pasado ahí? Con Putin se dividieron el mapa, se cambiaron seguramente Venezuela por Ucrania, ¿no? Mirá. Ahí está. Sí, por eso. No lo quería decir yo, lo dice el profesor. Pensé que iba a ser más vuelta, pero bueno. Pensé que le ibas a... Pero viste que ahora, que ya no hay... Los modos no importan. Los modos no importan, ni acá, ni en Estados Unidos, evidentemente. Vos que hablabas del TEC, Gonzalito. Claro, pero digo, para que la gente entienda cómo se mueve el mundo. Hoy no hay que pensar solamente en lo de... Maduro-Trump, Trump-Maduro y la extracción de un presidente. Me parece que está tan conectado, hiperconectado hoy Globo, en donde también tenés cuestiones que mismo Estados Unidos está dando marcha atrás por el tema de importaciones y cerrando la canilla por un lado, abriéndola por el otro, nuevas alianzas. Yo nunca imaginé que un presidente norteamericano iba a estar diciendo por la tele y yo iba a estar escuchando yo y no iba a pasar absolutamente nada. Si yo no ponía la plata... se mueren. Milei no ganaba o se muere. Por eso, digamos, es una intervención importante. Argentina se moría. Claro, o sea, es parte de la misma línea del presidente Trump, ¿no? Del presidente, ahora, ya le digo. Hay que respetarlo, por si acaso hay que decirle, señor presidente. Por la duda, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se borraron las fronteras. Mr. President, le gusta Mr. President. No, pero digo, en otra época... Eso no podía haber pasado, no nos imaginábamos que podía haber pasado. ¿No estaba dentro del horizonte de posibilidades? No. También hay una decadencia muy grande de todo el ordenamiento. Yo escuchaba recién el ordenamiento que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Todas las instituciones, Naciones Unidas incluidas, están muy trabadas. Vos sabés que nada es obligatorio en las Naciones Unidas salvo que lo disponga el Consejo de Seguridad. Lo que dice la Asamblea General, que siempre vota para que las Malvinas sean objeto de negociación entre Inglaterra y Argentina y nunca pasa nada, y siempre se vota eso, porque es la Asamblea General, cuyas decisiones son sugerencias a los países, pero no son obligatorias. Las únicas decisiones obligatorias son las del Consejo de Seguridad. Pero en el Consejo de Seguridad
hay 5 países, los triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, que se guardaron el poder de veto. Entonces nunca sale nada del Consejo de Seguridad. Claro. Porque siempre o Estados Unidos, o el Reino Unido, o Francia, o China, o Rusia vetan algo. Y entonces nunca sale nada obligatorio. Prácticamente entonces, no tiene practicidad. No. El sistema no tiene practicidad. Entonces, no es aplicable. Maduro le hacía pito catalán a las Naciones Unidas. También. La Bachelet le hacía un informe. Tremendo el informe de Bachelet. El informe tremendo, pero no tenía ninguna obligación de cumplir nada Maduro, porque por las reglamentaciones vigentes lo había anunciado o había pasado ese informe por la Asamblea General, que no es obligatoria. Y si eso llegaba al Consejo de Seguridad, seguramente alguno de los aliados de Maduro, o Rusia o China, se lo vetaba. Ese era el favor que le hacían. Y entonces no tenía ninguna obligatoriedad de cumplir nada el amigo Maduro. Entonces, en ese desgaste, preguntarle a un venezolano de los que están ahora en el obelisco qué piensan de las Naciones Unidas y si las Naciones Unidas le iban a resolver el problema de Venezuela. Voy justamente ahí, profe querido. Gracias por estar. Me voy al obelisco. Acá hacíamos este planteo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema militar hoy, ahora, dentro de Venezuela? ¿Qué intuís vos ante esta avanzada de Estados Unidos para extraer a un dictador venezolano hoy a punto de ser juzgado o condenado, como decían acá los muchachos? Mira, estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre y poca información. Yo creo que yo he escuchado durante el día las informaciones más variadas, las especulaciones y ni hablar las chantadas más esotéricas. Creo que tenemos que ser... Bueno, nosotros no fuimos, mi nosotros no fuimos, por eso queremos... Nunca. Jamás. Por supuesto. Pero a lo que voy, un relámpago, 47 segundos, lo dijo el propio presidente Trump, durante el cual se toma prisionero, se lo lleva, ya está en Nueva York Maduro. Expresiones en todas las grandes capitales donde están dispersos los 9 millones de exilados forzosos venezolanos de alegría y de agradecimiento al presidente Trump. Claro. Como los argentinos agradecimos al presidente Trump que nos salvara del default una semana antes de una elección, asistiéndonos desde la Secretaría del Tesoro. Gracias, sin lugar a dudas. Ahora, dicho esto, ahora viene lo que viene para adelante. Ahí empieza a ser más complejo el tema. Yo escuché la conferencia de prensa del presidente Trump y hay elementos complicados, que requieren mucha aclaración. ¿Cuáles, por ejemplo? Una, que va a haber una transición de gobierno norteamericano en Venezuela. Qué fuerte, ¿no? Segundo dato, que el petróleo va a ser administrado por Estados Unidos. Más fuerte todavía. Tercer dato, quizás el más preocupante, es expresiones muy desvalorizativas de María Corina Machado. Claro. A ver, para hacer un punto democrática, incuestionable, hace un punto ahí, Diego, Diego, hagamos un punto ahí. A ver, que quiero analizar un poquito con todos esa frase o esa traducción al castellano. No sé si lo escuchaste en inglés o en castellano, pero por eso pregunto. Cuando dice Machado no tiene el apoyo suficiente. Yo lo escuché en inglés y en castellano, las dos son horribles. Cuando dice no tiene el apoyo suficiente, ¿se refiere a la mayoría del pueblo venezolano o se refiere a lo que yo estaba planteando hoy acá? Los militares, parte de la oposición, parte de lo que sería ahora oficialismo, la gente. ¿A qué se refiere específicamente esa desautorización de Corina Machado? Bueno, en cualquier interpretación, yo no hago ninguna de esas interpretaciones, me parece horrible la frase. Porque la realidad es que el 70% de los venezolanos la votaron. Es lo mismo que si opinamos sobre el presidente Milei. ¿Es legítimo el presidente Milei? Sí, claro. No hay ninguna duda. Lo votó el 55% de los argentinos, ratificó en la elección de medio término. ¿Qué duda cabe? Después uno puede gustarle o no gustarle el presidente Milei, pero de su legitimidad y de su representatividad no puede haber duda. Bueno, la
vicepresidenta electa, y todos sabemos que es la verdadera líder política en Venezuela, que es María Corina Machado, tuvo casi el 70, 68, 69% 7-3, de los votos. El partido terminó Entonces, 7-3. Sí. Es preocupante el no reconocerla y el no, y el decir no tengo ningún contacto con ella. Acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz, es una figura mundial de importantísima relevancia. Yo estaba esperando que hoy un avión americano la lleve a territorio venezolano y les dé todas las garantías de seguridad que ella no tiene. Y ahí nuevamente le diría muchas gracias, presidente Trump, por garantizar la seguridad de María Corina Machado. Pero esto no es lo que está ocurriendo. Entonces, hay más preguntas que respuestas. Bien, bien. En principio, que esté detenido semejante delincuente como Maduro, bueno, yo me subo al jolgorio y a la alegría y al agradecimiento porque lo hayan sacado como lo sacaron, porque no había otra forma. Además, está claro que con el 70% de los votos no fue suficiente, no hay procedimiento democrático para terminar con esta cruel dictadura. Hasta ahí, gracias. Pero ahora viene el después. Y el después tiene aspectos que yo creo que hay que aclararlo, del cual es mejor no hacer ningún tipo de especulación y esperar las respuestas que vienen de aquel que tiene la sartén por el mango, que es el presidente de los Estados Unidos. Excelente. Esperemos, por supuesto, para el bien del pueblo venezolano, que esta ayuda tan importante se concrete facilitando el arribo del presidente, la vicepresidenta electa, para que puedan asumir ellos la transición, no un gobierno elegido por los Estados Unidos, porque hay un gobierno legítimo elegido por la gente, y que se vayan produciendo los acontecimientos en una transición que va a ser compleja, sin lugar a dudas, que tenemos que asumir la complejidad de esa transición. Me quedo con ese análisis. Gracias, Diego, de verdad, por el análisis ahí del otro lado. Gracias. Gracias a ustedes y que tengan un muy buen y muy ajetreado año. Así 2026. así lo empezamos. Dije yo, el primer sábado va a ser el móvil en la costa, cuánto está la sombrilla, cuánto la milanesa del Mar del Plata, y mirá cómo estamos. Esperen mucho calor, mucha actividad y seguramente mucha audiencia. Ok. Gracias, Diego. Gracias. Me voy al obelisco de nuevo con Alex Canilla ahí del otro lado, porque hay aproximadamente, según lo que dice Alex, 6.000 personas. Es el festejo de un equipo de fútbol, básicamente un campeonato, ¿eh? Sí, Alex. Sí, Gonza, la verdad que sí, y te digo que calle Corrientes ya por lo menos llega hasta Libertad o una cuadra más, está colapsado el centro y estamos buscando historias. Acá estamos. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Mauro. Mauro. Bueno, recién me contabas y escuchá, Gonza, esto porque la verdad que es impresionante. Viniste en auto desde Venezuela hace 8 años. ¿Cómo fue esa salida del país? Bueno, la salida del país fue relativamente suave porque vine totalmente legal. Me vine con mi esposa en ese entonces y mis 2 hijos. ¿Cuánto tardaste en venir en auto hasta acá? Tardamos 21 días, porque venía suave porque los niños estaban pequeños. Y gracias a Dios, en nombre de todos los venezolanos, le doy gracias a Argentina por el apoyo que nos ha dado. Ahora, ¿cómo fue el momento de tomar la decisión de subir a tu familia al auto y venirte a Argentina con qué? ¿Tenías algo armado acá? No, un amigo ya había venido y me dijo que había posibilidades. Allá trabajaba en una empresa donde hacen cajas de cartón y aquí hago lo mismo. Gracias a Dios me ha ido bien y hemos superado todos los obstáculos que hemos tenido. ¿Qué crees que va a pasar a partir de ahora en tu país? Bueno, es un inicio del final de la dictadura de Maduro. Y te digo algo, vamos por más, vamos hasta el final y que sigamos adelante. Va a gobernar Venezuela por un periodo, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Quién crees que debe ser el presidente de tu país? Bueno, el presidente ya está electo del año pasado, Edmundo González. Y pienso que Donald Trump nos ha dado el apoyo que necesitamos para liberar a nuestro país. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, otra historia, Gonza, también. Alguien que se vino en auto de Venezuela en un momento, aclaró que vino legal, salió con su familia. Alex, y la verdad que cada vez que hablas con alguien tiene algo distinto. Totalmente. Hacete un picadito ahí, a ver, de qué laburaba la gente allá o por qué se vino y de qué trabaja acá en Argentina, los venezolanos que tenemos Porque hay acá muchos como también hermanos. profesionales médicos que acá trabajan y hacen changa. Sí, por eso le preguntaba ahí a Alex. Adelante. A ver, Alex, métele ahí.
Dale, contanos, ¿cómo andas? ¿Cómo es tu nombre? Carolina. Carolina, ¿qué haces acá en Argentina? ¿A qué te dedicas? Ok, tengo 3 meses que llegué. ¿Hace 3 meses viniste? Sí, pero yo tengo 10 años que salí de Venezuela y viví en Ecuador. 10 años viviendo en Ecuador y me vine para acá, para Venezuela. Mi esposo y mi hijo están en Ecuador y vienen ahorita, en 20 días llegan. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy profesora de bicicleta, de spinning, y bueno, soy licenciada en administración, más no ejerzo mi carrera. Trabajo en una panadería en la mañana. Mira. Ay, se corta. Bueno, digamos que hay mucha cobertura, mucha señal que se entrecruza ahí en el obelisco, pero la imagen la tenemos, básicamente. Ilan, a ver, vuelvo otra vez con esto de la defensa que va a tener Trump. ¿Cómo pensás vos que va a ser ese juicio que va a ser llevado adelante en los tribunales de Nueva York? Bueno, va a ser un juicio donde Maduro probablemente va a tener su defensor legal, se lo va a proveer el sistema americano, pero la realidad es un juicio del que poco vamos a ver y poco vamos a saber más que crónicas de algunos periodistas que puedan reportar cada vez que vayan terminando, pero los cargos que se le están imputando a Nicolás Maduro son severos, son graves, hay antecedentes en la Corte norteamericana con distintos fallos para distintas personalidades, digamos, del mundo de lo que es el narcotráfico, como lo es el Chapo Guzmán, que casi que ya le sentencian, o sea, le dan una sentencia anunciada a Nicolás Maduro, y dudo que Donald Trump haya ido a buscar a un dictador a su propio gobierno para traerlo y que sea liberado como si nada después de semejante despliegue. Aparte es importante porque es el argumento que usa Donald Trump para sacarlo, digo, el tema. Claro. Lo dejan libre, digo, sería un escándalo. Sí. Bueno, ahora les quiero preguntar a los dos sobre la mujer de Maduro, porque no sé cómo es tomada, qué cargos tiene. Ahí me lo dicen, un ratito me voy al obelisco. De nuevo con Alex, que está ahí, con gente con miles de historia, venezolanos con miles de historia. Una chica que profesora de spinning, pero licenciada en administración, sino de Ecuador a la Argentina, previo obviamente, desde Venezuela. El precio de los productos en un supermercado en Venezuela, hay varios videos que hemos visto y está bueno poder retomarlos ahora para que ustedes imaginen, a partir de lo que cuentan justamente ahí, un ingreso de promedio, entre 20 y 40 dólares por mes, más o menos. Sí, dependiendo de la fuente, pero están ahí, son muy bajos. Realmente parecen que son exagerados, pero son muy bajos realmente, porque está destruido, el poder adquisitivo está destruido y tuvieron que poner los precios en dólares. Vas a ver que muchos de los precios en supermercados empezaron a expresarse en dólares por la galopante inflación que tuvo en un momento... ¿De 500 y pico? No, números astronómicos, miles de porcentaje que llevó a la destrucción de la economía venezolana en mucho tiempo y bueno, haber sustituido el bolívar por el dólar estadounidense en ciertos productos, por lo menos para poder pagar, empezó a traer cierta calma, porque además había falta de abastecimiento, faltaban sobre alimentos. todo la plata que le mandaban algunos familiares, la remesa, ¿no? Que le mandaban a las familias ahí en dólares, entonces generó como un cierto alivio en algunos sectores, ¿no? Ahora, y digo, relativo, ¿no? ¿Qué hace una familia con 40 dólares? ¿Cómo se mantienen en Venezuela? Y bueno, ahí vemos cómo han crecido los barrios populares en enorme cantidad. Y también lo que vemos es que cuando hay un éxodo masivo, como el caso venezolano, los primeros en salir son las personas más calificadas, las que tienen títulos universitarios, trabajos por lo general bien pagos. Y no solamente en el área de la medicina, el desarrollo, sino también mucha gente relacionada, por ejemplo, al mundo del petróleo, que se fue de Venezuela y empezó a trabajar en otras regiones en América Latina, sin lugar a dudas también en Argentina. Pasa que también acá en Argentina se los recibió muy bien y fue uno de los pocos lugares donde no hubo un aumento de la xenofobia. Si escuchamos, cuando hablan los venezolanos, están muy agradecidos al pueblo argentino por el trato que se les dio en línea general, que no fue el mismo en Ecuador o en Chile o en otros países de la región. Hace poquito hubo un incidente entre Chile y Perú, justamente en la frontera, por el tema de la inmigración que consideran ilegal, ¿no? Sí, nosotros los hemos recibido, hay que decirlo, ¿no? No les obliga. Muy bien. Y la parte del venezolano es amable, es un tipo... Te diría que es casi argentino, pero con un mar caribeño. Y también hay una memoria colectiva, Gonzalo, de lo que fue, por ejemplo, el éxodo argentino del 2001. Muchos iban a parar a Venezuela. Y la dictadura militar en Argentina también. También, la cantidad de argentinos que encontraron refugio ahí en Venezuela. No sé si lo tenés, Juli, haciendo alusión a esto, acuérdense, entre 20 y 40 dólares, como mucho, el sueldo
en general, ¿no? En dólares mensual para estos precios que vamos a ver en el supermercado. A ver, dale. 1,55 dólares. Pañales de bebé, 4,48 dólares las 24 unidades. Acá vemos los precios de jamón. Los 145 gramos están 1,37 dólares. En mantecas tenemos 600 gramos, 4,15 dólares. Yogur bebible, 1,84 dólares. Litro de leche tenemos 1,85 dólares. El medio kilo de carne picada, 3,44 dólares. 2 pechugas de pollo, 4,23 dólares. El puré de tomate, 3,22 dólares. El kilo de cebolla blanca cuesta 2,79 dólares. La papa lavada, el kilo, está 2,89 dólares. La harina de maíz, la que se usa para hacer la arepa, cuesta el kilo $1. Este paquete de kilo de fideos está un total de 1,28 dólares. El paquete de 900 gramos de arroz, 1,61 dólares. La botella de litro de aceite de girasol cuesta 2,80 dólares. C5N está en Venezuela. Bueno, tremendo, carísimo. Carísimo, además para comer Carísimo. sano. La pechuga de pollo más cara en Venezuela que acá. Claro. O sea, comer sano no se puede. La papa casi 3 dólares. También, eso es también estar bloqueado. Venezuela estuvo bloqueado y tuvo que requerir la asistencia, por ejemplo, de su aliado Irán, donde se abrieron las famosas tiendas Megasis, que fue todo un tema de estudio. Fueron las tiendas, los supermercados más grandes iraníes fuera de Irán y se instalaron en Venezuela con la idea de combatir la inflación y poder brindarle otras oportunidades al pueblo venezolano. Quedó más que nada como un anuncio. Abrieron, pero no sirvieron. Pues aparte fue lo que pasó, ¿no? La industria desapareció, se plantaron sobre un petróleo de 100 y pico de dólares en su momento, cayendo a 40 y pico, 50. Imagínate, se derrumbó exactamente más de la mitad, justamente ese requerimiento que tenían de dólares, y aparte, más allá del bloqueo, ¿no? Porque... Y mal manejado. Cuando asume Chávez y después obviamente lo sigue en el gobierno, en la dictadura, Nicolás Maduro, ponen a sus amigos a gerenciar en realidad PDVSA, la petrolera venezolana, y eso lo ha destruido. Más allá del anuncio propiamente de Trump, él explica que, dice, hay que reconstruir el sistema del petróleo venezolano porque está prácticamente destruido, porque quedó antiguo. Realmente no tenemos dimensión lo que es la capacidad venezolana en cuanto a producir petróleo. Tiene las reservas más grandes del mundo, entre el 17 y 18%. Las más grandes, mal manejadas. Ahí nos explicaba un poquito también el profe sobre que es un petróleo distinto, más difícil de refinar, pero tenían un acuerdo con Texas. No sé qué ha pasado después, básicamente, pero ese acuerdo por el mal manejo desapareció. Y cuando desaparecen los acuerdos, cuando viene un mal manejo, desaparece el dinero. Y cuando desaparece el dinero, pasa esto, sobre todo porque el derrame, cuando es mal administrado, no llega a todos, ¿sí? Si ese petróleo bien tratado, o esa industria bien tratada, hace que vos abras una fábrica de autos, por ejemplo, es una cosa. Ahora, si eso... Diversificar, claro. Exacto. Si eso lo distribuís pura y exclusivamente en dádivas para que te voten, y en un momento se recorta y muere, básicamente. Bueno, antes la policía traslada a Maduro. Estamos en el aeropuerto de Nueva York. Va a ser trasladado directamente a una cárcel en Nueva York. En Brooklyn, exactamente. Todavía no tenemos información de qué es lo que va a pasar con la mujer de Maduro, ¿sí? Bueno, porque también fue extraída la mujer de Maduro, no sé bajo qué... misma imputación. La misma. Misma imputación cuadro, que ¿no? otros... Es cómplice la misma. Tráfico de armas, las mismas imputaciones que él y tres personas más. Presunta partícipe en la red de narcotráfico que lidera Maduro, pero no hay imágenes. ¿Vieron que no se dieron imágenes de Siria bajando del avión? Hay un dato, esa abogada ella defendió a Maduro, ahí se conocieron en el 92 cuando fue el intento de golpe de Estado de Maduro contra Carlos Andrés Pérez. Mirá qué dato está. Y ahí se conocieron, así que no creo que la pueda defender ahora Maduro porque se tiene que defender ella también, ¿no? Pero digo, te agrego algo más. Una de las oficinas bajo la administración de Scott Bessent, quien es el ministro de Economía estadounidense, hace 2 semanas acaba de cancelar activos relacionados a la familia de Cilia Flores en Estados Unidos, que tenían propiedades, que tenían dinero, y, o sea, es muy fuerte el vínculo que existe entre ellos dos y el presunto lavado de activos que hizo
la esposa de Maduro en los Estados Unidos. Ahí hay otra respuesta de por qué no funcionaba la economía venezolana, básicamente, ¿no? Imagínense la plata que habrá volado afuera. Imputado también Diosdado Cabello y Padrino López, que es una importante figura del gobierno. Diosdado Cabello, quien sería en realidad el líder de la cúpula. A ver, vamos a hacer un ejercicio, Pablito. Dale. Chicos, Juli querida. Porque a mí algo me huele mal de todo esto. Y mientras me voy a Ronen, porque está ahí, revivió con la señal, ¿no? Yo veo, viste, cuando la limona es grande hasta el santo desconfía. Sí. Veo que fue muy fácil. Obviamente estamos hablando de la potencia militar más grande del mundo. Quizás fueron muchos meses o años de investigación. Desde agosto, en concreto. Pero digo, por lo que decía Maduro, por el apoyo que tenía, porque la fuerza militar era justamente de Maduro, respondía al dictador Maduro, ¿ustedes no creen que haya habido un acuerdo? Y esto, de alguna manera, puede plantarlo a Maduro como, che, mirá, yo no me entregué, yo no arrugué, tratame bien, dame de comer bien en no sé dónde va a ir, en la cárcel. Esa era la duda, si traicionó a Maduro al resto o si fue traicionado a Maduro. Con lo que se sabe hasta ahora me parece que el que fue traicionado habría sido Maduro. A ver, hubo intentos del propio Maduro por salir de Venezuela antes en negociaciones con Estados Unidos. Pero no las aceptó. No aceptó. Porque ¿qué era lo que proponía Estados Unidos? Tenés que venir a ser juzgado a Estados Unidos. Y decía, no, yo salgo de Venezuela, pero voy a un lugar seguro. Pero vos me decís que, teniendo en cuenta la información que pueden tener estos tipos, ¿no estaba claro que en algún momento a mí me le iban a tocar la puerta pero si está o le iban a meter un cohete grande? Te voy a dar un detalle, porque Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, dio algunos detalles. Yo te lo estaba contando algo antes. Resolución absoluta se llama la operación. 150 aeronaves participaron de todo esto. También aparentemente una fuente humana en el círculo íntimo de Nicolás Maduro que habría confirmado lo que ya se tenía desde el punto de vista tecnológico. Te digo, por ejemplo, tenían los datos de las ubicaciones, qué recorrido hacían, qué comían, cómo se llamaban las mascotas. Se utilizaron algunos drones también y una fuente humana cercana a Maduro para monitorear sus movimientos. Todo empezó en agosto con despliegues de la CIA en territorio venezolano y el convencimiento de esa fuente que dio información. Si ahí empezó a tejer los 50 millones de dólares de recompensa, eso puede ser y mucho. Pensamos, dice que repasaron la operación múltiples veces. Hubo ensayos para la extracción de Maduro, para asegurarse, para no errar en la situación. Hubo 150, o sea, hubo un gran despliegue que todavía nosotros no hemos podido ver porque no han trascendido las... Pero está perfecto. Esto es la información que nosotros tenemos oficial. Oficial de parte del ejército de los Estados Unidos. Lo que hay extra, ¿no? Sí, por supuesto. Además, lo interesante es que haya ocurrido en una madrugada tan rápido, en pocas horas. Sí. Justamente un despliegue para extraditar a un presidente tiene que ser muchísimo más grande. Sí, bueno, o no. Es una fuerza, un comando de la fuerza Delta. No lo sabemos, pero es un... Esta es la versión. Estamos hablando de un presidente que sacaron presidente de un país. Un régimen, pero claro, sacaron a un presidente... Que venía siendo amenazado hace 4 meses. Estaban diciendo, te vamos a ir a buscar. Bueno. Y no te está diciendo, te voy a ir a buscar y es tu vecino. No, te voy a hacer una denuncia más grande del mundo. Porque ladra el perro, ¿entendés? Te ponen el submarino más grande del mundo de la costa. Maduro estaba dormía todas las noches en un lugar distinto. O sea, estaba asegurado por las fuerzas cubanas de inteligencia, había una guardia que, según trascendió tras la conferencia de prensa en un off que le hace a New York Post, supuestamente el propio Donald Trump dice, ¿ustedes saben cuántos cubanos murieron hoy? En referencia directa, presuntamente, a los caídos en el intento de extracción, que finalmente se confirmó que lo lograron. Vamos a ver qué es lo que decía Maduro, ¿no? Hace 2 días atrás, en la última entrevista, donde lo entrevistan manejando. Esto pasaba hace 48 horas, un poco más, un poco menos, para que entiendan cómo llegamos a esta foto que tengo ahí abajo en la pantalla, ¿ok? Dale, por favor. En esta situación
que ya estamos hablando de 28 semanas, de más de 5 meses de presión y de amenaza de un ataque militar por la primera potencia militar del mundo. Yo tengo un búnker infalible. Se entiende, ¿no? A lo que... No, ponela otra vez, por favor. Ponela otra vez porque le pregunta, le dice, che, no se escucha muy bien, está el corte medio mordido. Pero le dice, ¿cómo se hace para vivir, imagino, con la presión? Ponelo otra vez y fíjate lo que responde Maduro. Dale, por favor, de nuevo. En esta situación, que ya estamos hablando de 28 semanas, de más de 5 meses de presión y de amenaza de un ataque militar por la primera potencia militar del mundo. Yo tengo un búnker infalible. Ya la respuesta no... ¿Para qué aparte? ¿No? Da la sensación de que quede muy tranquilo, ¿no? ¿Para qué lo dice aparte? Un búnker inefable. Humildad. Infalible. Infalible. Pero como resignado, ¿no? Como diciendo, me están por extraer. Yo lo que leo de ahí ahora, ¿no? Con el diario del sábado, no del lunes, es que dice, bueno, ya en algún momento caigo, creo, no sé si por un no acuerdo o por un acuerdo para saber qué es lo que puede pasar en la transición con algunos de los que apoyaban justamente a Maduro, básicamente, ¿no? Mirá, mucho lo que se hablaba era de que no había un buen vínculo entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Esto se viene hablando hace una buena cantidad de tiempo de que no había una buena relación entre el 1 y el 2 en Venezuela, porque no importaba lo que la vicepresidenta, en este momento sí, Delcy Rodríguez, pueda llegar a ser. Había un vínculo que estaba roto hace mucho tiempo y lo que sostenía de cierta manera a Maduro en el poder era la implicancia de todo el resto de la cúpula militar en lo que se conoce como el cártel de los soles. Como que están todos manchados en el mismo barro y por eso no se soltaban las manos entre ellos. La pregunta del millón es, ¿hubo alguien que le soltó la mano en este momento? Y te agrego algo más que también es paradójico. En esa misma entrevista que acabamos de ver, Maduro alardeaba y decía, tenemos los mejores sistemas antimisiles que son los rusos o los iraníes. No me acuerdo de cuál de los dos. Fueron destruidos. Completamente destruidos. Y eso también fue un mensaje... No funcionó. No funcionó. Y fue un mensaje también para afuera, no solamente puertas para dentro de Venezuela, sino para los que hoy son los enemigos en la arena geopolítica de Donald Trump, de los Estados Unidos, diciéndole, nosotros tenemos capacidad de destruirlo todo. Hizo mucho hincapié en cómo había funcionado la élite del ejército norteamericano en cuanto a esta incursión, ¿no? Muy detallado. Me voy al obelisco. Ahí estamos con Caniza, Alex Caniza. Mientras, gracias, Dami. Gracias. El obelisco, otra banda musical levantando un poco más el ánimo de la gente. Estamos con una historia muy particular, Gonza, porque nosotros en Argentina conocemos Venezuela, entre otras cosas, por Isla Margarita. Justamente ella es de Isla Margarita. Contanos cómo llegaste a Argentina y qué edad tenés. Tengo 15 años y llegué a Argentina a 2019. ¿Cómo tenés 15 años y cómo llegaste a Argentina? Contanos eso. Bueno, llegué a Argentina por la situación en la que está el país y todo eso. Mis papás decidieron emigrar ya que no estaba tan bien la situación allá. Sinceramente, o sea, fue como, bueno, nos vamos al país. Bueno, o sea, no tenía esa mentalidad. Y después cuando volví a emigrar, que emigré a Brasil en 2022, me quedé allá y ahí fue como que analicé como no estoy en mi país, que acá no me gusta, fue muy difícil mi estancia en Brasil y todo eso. Y después nos vinimos de nuevo a Argentina en febrero del año pasado. Y bueno, me encanta Argentina y siento que es mi segunda patria. ¿Pudiste ir al colegio acá? ¿Te pudiste...? Sí, súper bien. Volví a Venezuela incluso el año pasado, pero no me dejaron estudiar por un tema de que estuve muchos años fuera y no sé, que había un trámite que no había podido hacer. ¿Qué hacía tu familia en Isla Margarita o qué hace? ¿Todavía siguen allá algunos? ¿Cómo? ¿A qué se dedica tu familia? Bueno, mi papá trabaja haciendo envíos, mi mamá trabaja en una peluquería y en Venezuela mi mamá era asistente de un doctor y mi papá tenía un local de motos. ¿Ahora están todos en Argentina?
no todos, ahí tengo familia todavía en Venezuela y otra familia en Brasil, pero sí, estamos más o menos esparcidos. ¿Qué expectativa tenés para el futuro de tu país? Sos de las más jóvenes con las que charlamos. ¿Cómo ves Venezuela de acá a 10, 15 años? Mucho mejor, espero que evolucione mucho y poder estar allá, que yo diga como quiero estar en Venezuela con toda mi familia y que podemos estar todos juntos como fue hace muchos años cuando yo era niña. Muchas gracias. Dale. Ahí va, Gonza, también bien, gente Alex, joven, ¿no? 15 años. Sí, y no para la gente de festejar, Alex, ahí, ¿eh? O sea, no se van, están ahí hace un montón de tiempo. No se van y... Mira, la definición que vos diste hace un rato con respecto al festejo de un equipo de fútbol es tal cual... Perdóname, Alex. Sí. Perdóname porque tengo el traslado inminente de Nicolás Maduro saliendo del aeropuerto. Ya mismo es el traslado hacia el centro penitenciario de Brooklyn, donde va a ser alojado en principio Nicolás Maduro. Suponemos también que Silvia Flores también, su mujer. Posiblemente hasta ahora no hay otra versión contrapuesta de otro lugar, otra posición de detención, pero ahí vemos la cantidad de vehículos del FBI, la DEA, que están trabajando junto a la policía de Nueva York para el traslado de Maduro desde el aeropuerto hacia el centro de detención de Brooklyn. Bien, de ahí se va al Metropolitan Detention Center, Es ese mismo. Metropolitan es el centro de detención de Brooklyn, para luego el día lunes comparecer en los tribunales en donde estaba Ronen Schwartz recién. Ahí en Manhattan. Sí, Ronen está ahí en Manhattan. Ahora, estas imágenes que estamos viendo son de algún lugar de... La salida del aeropuerto. La salida del aeropuerto, sí, ¿no? Sí. De la retaguardia del aeropuerto. Imaginémonos lo que es este operativo. Es un operativo de película. Es un despliegue impresionante. Es un operativo de película en donde quizá los autos que estamos viendo simplemente son para distraer, ¿no? O quizá esté ya Maduro en el centro de detención. Sí. Porque en estas cuestiones uno... A ver, sí, bueno. No está Shakira igual tampoco creo saliendo de la de un estadio donde sabemos, bueno, ahí va. Sí. Es imposible, digamos la verdad. No se llega a detectar. Así no le mentimos a la gente. Sí, la imagen del avión, ¿eh? Sí, es muy importante que Maduro... Sí, la imagen del avión. Digo, más allá de todo lo que podamos analizar respecto a la incursión de un país en otro y todo, es importante que en todo caso la extracción haya sido con Maduro con vida. Sí. Porque podría haber sido de otra manera. Y de hecho Trump lo dijo. Mucho más complicada. Que podría haber muerto. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, evidentemente hubo disparos junto a Maduro. Así que es realmente positivo dentro de todo este contexto que realmente trae mucha incertidumbre a nivel global. Imagínense que el propio Trump amenazó a Petro diciendo que cuide su trasero porque tiene fábricas de cocaína y esa cocaína está ingresando a los Estados Unidos. También hay que hacer el mea culpa. ¿Qué hacen las autoridades de los Estados Unidos para que esa droga no ingrese, no? Bueno, a ver, Ilan, no sé si vos tenés el dato, o por lo menos podemos intuir, ¿no? La mayor cantidad de droga a Estados Unidos no creo que provenga de Venezuela, básicamente. No, pero era un foco importante, era un foco político importante para Donald Trump. Vos pensás en este momento está tiene dos fronteras muy importantes por donde ingresa. Una es Canadá y la otra es por México. Sí. Y con ambos organiza un mundial de fútbol en este año. La principal, digámosle a la gente, no es México, es Canadá. Claro, es Canadá. En este momento está ingresando... En cuanto a volumen, yo siempre lo cuento, una nota con Saviano, ¿sí? Que escribió el italiano, el que denuncia a la camorra y se tiene que escapar, exiliar de Estados Unidos. Fui a Estados Unidos, ahí en Nueva York. Excelente cronista, espectacular. Hice una nota y él me confirmaba, me contaba que justamente lo que él había descubierto en ese momento, te hablo hace un montón de tiempo, ¿no? Que puerto lento, puerto muerto, puerto rápido, puerto vivo. Y le preguntaba, ¿por dónde entra entonces la mayor cantidad de droga a Estados Unidos? Por Canadá, muy bien lo decís vos. Muy bien lo decís vos, por Canadá, porque no podés controlar todos los containers. Te voy a decir algo. Me tocó la oportunidad de estar pasado 2025 en Seattle. Sí. Seattle es una ciudad limítrofe con Canadá. Yo te juro que de noche da miedo poder caminar por esas calles al atardecer. Por la cantidad de fentanilo, ¿no? que está circulando en la sociedad. Una sociedad que está rota, una sociedad que no lo puede afrontar. Y que vos ves cómo directamente a la vuelta de la comisaría, vos ves a la gente inyectándose y es tremenda, y lo catalogaron casi como una pandemia dentro de los Estados Unidos, el tema del fentanilo y la droga. Ahora sí, este es el centro de detención de Brooklyn, ahí Maduro ya está,
Fíjate el operativo que incluye ambulancias, patrullas, vehículos también blindados. Ya tenemos la confirmación de que está en el centro de detención. Claro, está llegando al centro de detención. Mientras hablábamos de esto y la cuestión de la droga y el narcoterrorismo, ustedes recuerden la epidemia de opioides que surge de los propios manejos dentro de los Estados Unidos para la venta prácticamente hacia todo el mundo y cambiando los niveles hacia donde se puede recetar una droga de ese tipo, como el Oxycontin, que está incluso documentado, hay muchos documentales que hablan de esto, y eso pasó puertas adentro de los Estados Unidos. Sí. Entonces, a veces hay una hipocresía también alrededor de este asunto, ¿no? Por supuesto, a ver, la serie Breaking Bad la vieron, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, eso refleja exactamente lo que pasó y lo que puede pasar, porque ¿cuál es la cuestión? A menor cantidad de ingreso de cocaína, mayor cantidad de fábrica de otro tipo de drogas sintéticas. Claro. ¿Se entiende? Por eso esto está regulado a nivel mundial, por eso no estoy inventando yo, ¿no? Tan de moda, ¿no? Exactamente. Bueno, me voy de nuevo, si lo tenés, Juli, me voy con Alex Canilla porque está el obelisco repleto de venezolanos festejando. Lo tengo a Ronen, que está por volver en instantes nada más desde Nueva York buscando señal ahí. Y lo que están viendo en lo que sería mi lado izquierdo, derecho para ustedes,